Soy Ana Isabel Ramírez Quintana, soy profesora e investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el Departamento de Ciencias Ambientales de la carrera de Biología. Eh, la razón de que he tenido la experiencia de trabajar en los aspectos sociales del bosque de la primavera es que pues, desde 1984 he participado empezando con proyectos de educación ambiental y después ya cuando se hizo el laboratorio Bosque de la Primavera participé yo como coordinadora de difusión y lo que, bueno, encargada de manejo de medios masivos de comunicación y dar información a los periodistas y hacíamos recorridos en el bosque con periodistas. Y esto fue que pues, fue construyéndose mi carrera. Las circunstancias me ayudaron a encontrarme en este camino. Entonces, después de 8 años de haber estado en la experiencia de trabajo con aspectos sociales y de comunicación, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en periodismo agrícola en Iowa State University, gracias a la beca Fulbright de los Estados Unidos. Y cuando llegué a Estados Unidos a hacer mi estudio de maestría, que era la evaluación de la campaña de comunicación que se había realizado durante los últimos 8 años, pues sí, se aceptó como tema de tesis de maestría y en 1995 presenté lo que fue un estudio de todo lo que necesitábamos saber dentro de lo posible dentro de una tesis de maestría para poder diseñar una campaña de comunicación acerca del bosque de la primavera, cuyo el rango, el espacio geográfico fue la zona metropolitana de Guadalajara, lo cual incluía también residentes en el bosque, aledaños y las zonas rurales alrededor del bosque de la primavera. Entonces, para 1995 obtuve otra beca para viajar varias veces a Guadalajara a hacer los estudios de campo y bueno, recibí todo el apoyo de parte de la Universidad de Guadalajara para hacer estos estudios y fue una muy buena experiencia de vinculación tanto para Iowa State University, el Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas, donde obtuve el grado de maestría en ciencias. Y esta fue la base para decir que pues teníamos ya los elementos, medimos lo que se hizo en comunicación ambiental con el tema del bosque de la primavera y bueno, nos dimos cuenta de que éramos muy ambiciosos al poner nuestros objetivos y en realidad pues tenemos que ir cada vez más bajando nuestros objetivos y mejorando nuestra metodología. Gracias a los estudios de la maestría, mis primeros estudios en ciencias sociales, porque yo estudié agronomía, gracias a todas esas metodologías pudimos ir mejorando cada vez esta encuesta que se hizo en el 93, a finales del 93, no, más bien a finales del 94. Continuamos mejorando los cuestionarios y tratar de no cambiar mucho las preguntas, nada más mejorar las formas como hacíamos las preguntas, aprender más cuáles se quedaban, cuáles no se iban. Entonces estudiamos qué la gente prefería, de qué medios de comunicación utilizar y nosotros como instituciones, qué impacto habíamos causado en las percepciones de la sociedad, en los conocimientos de la sociedad. Entonces básicamente eso es lo que nosotros medíamos. Una pregunta que se hizo muy importante fue ¿qué significa el bosque de la primavera para la gente? Esto tiene todo que ver con cómo se hace pues el análisis de percepciones. Y bueno, seguimos trabajando en el 2005, precisamente cuando se estaba quemando el bosque, cuando se hizo la contingencia, suspendieron clases. Estábamos defendiendo la tesis de una estudiante de licenciatura, Margarita Posadas, y fue ese otro gran avance porque se mejoró cualitativamente todo lo que sabíamos. Y después inmediatamente ya en el 2005, 2004 también estábamos haciendo los estudios del bosque de los Colomos y tuvimos la oportunidad de comparar los resultados del bosque de la primavera con el bosque de los Colomos y después con el Nistiquil al mismo tiempo también en el 2004. También son estudios que se hicieron aquí en el CUCBA y después hicimos estudios en el Laguna de Sayula. Entonces
Bueno, hemos tenido la oportunidad de tener una trayectoria de como de 25 años, de no soltar este tipo de preguntas, este tipo de cuestionarios. Y es por eso que ahorita me estoy compartiendo con ustedes esta experiencia que nos han acompañado muchos estudiantes, muchas personas que ya son ahorita colegas. Y hay una cosa interesante que les quiero compartir, es que cuando hicimos los estudios en el Bosque Los Colomos, que lo cual llevó a que el Colomo se convirtió en área natural protegida, tuvimos todo el apoyo del Bosque Los Colomos, financiamiento del municipio de Guadalajara, y gracias a eso tuvimos el lujo de hacer las cosas minuciosamente como queríamos. Hacer la investigación que queremos, no siempre tenemos ese lujo. Y en ese momento teníamos varias personas que se especializaron en la materia, estudiantes de licenciatura, de biología y de agronomía. Entonces, hubo una cosa muy interesante. Cuando hicimos el estudio en el bosque, la primavera, no nos dimos cuenta de que cuando la gente decía, ¿qué te significaba el bosque?, la gente decía muchas cosas. Decía lo que los medios de comunicación ponen en la boca de las personas. Esto tiene que ver con el agenda setting teoría, la teoría de fijación de agenda. La gente pues piensa en lo que le decimos, no piensa en lo que le decimos, pero sí piensa en lo que le decimos. Entonces, bueno, logramos ver algunos resultados de que la gente dice, el bosque es un pulmón. Era una metáfora que se utilizaba en los medios de comunicación y eso se resultó para... A veces no puedes medir exactamente todo, pero de alguna manera. Pero bien, lo interesante es que cuando dijimos en Colomos, ustedes han de conocer Colomos y las grandes albercas y agua, te ensordece. Y la misma pregunta, ¿qué te significa? La gente nunca mencionaba el agua, lo cual empezamos a identificar algunas cosas que también se convirtieron en publicaciones, es la ceguera hacia ciertos elementos y cómo es posible que la gente tenga la ceguera hacia el agua. Cuando ven el bosque de la primavera la gente no ve el agua y para mí se me hace que es una gran contribución de estos estudios. Bien, voy a pasar a mi presentación. Esta presentación la titulé Percepciones sobre la relación sociedad y medio ambiente. Está enclavada en mi cuerpo académico, que me acompaña la maestra en ciencias Gabriela Zavala. Y quiero mencionar que pues, los objetivos para el desarrollo sustentable, si tú te fijas en todo lo que el bosque de la primavera tiene que ver con los ODS, pues prácticamente todos los ODS están vinculados. Aquí en esta diapositiva pongo en una columna los libros que básicamente han enmarcado las investigaciones, las teorías que nos utilizamos, las metodologías que utilizamos, la visión ética que nos ha guiado, por ejemplo, Aldo Leopold, Richard Carson, que inició el movimiento ambientalista moderno con su publicación de La Primavera Silenciosa. Recientemente, Robert Manning, en Vermont, ha publicado varios libros acerca de la gente y los parques. Estas son las metodologías. Quisiera señalar lo que, por ejemplo, Al Gore con la película La Verdad Inconveniente menciona, que pues es una pregunta moral, básicamente, cuando nos decimos que si nos conviene cuidar el ambiente o cuidar el dinero. En realidad no es pregunta, es una pregunta moral. Y también se asocia con lo que es la tragedia de los comunes. Garrett Hardin habla de que pues, no es una pregunta técnica, es una pregunta moral. Entonces, con esto voy como a la mitad, pero espero terminar con esto. Quisiera señalar que nosotros hemos privilegiado este paradigma de las 3E. Las 3E es como si fuera una mesa, es una metáfora de la mesa que tiene 3 patas. La pata de la educación es igual tan importante como la pata de la ingeniería, engineering en inglés, y la otra pata que es la aplicación de la ley. Este paradigma fue utilizado por la campaña de comunicación más vieja que ha sido en Estados Unidos, que lo usó del oso fumarola, el oso que tiene una pala y un casco, el bombero. Esta campaña es de las más viejas y las que más han tenido recursos. Entonces, este paradigma de las 3E nos indica que para poder hacer una campaña de comunicación social, como en este caso que es el bosque de la primavera, nuestro tema para el bien común,
las 3 E deberían estar igual de fuertes. Y si una de las patas falla, se nos cae la mesa, se nos cae el proyecto. Aquí en esta diapositiva podemos ver que tenemos la trayectoria desde el 94 con el estudio de la maestría. Está el estudio de el segundo de la encuesta que hicimos con Maricruz Carrillo y el arquitecto Mayorga. Ellos obtuvieron un financiamiento a través del CIAPA, donde a la ciudadanía se le cobró 2 pesos por mes, y con esa cantidad de dinero se financió esta investigación del 2005. Y luego aquí vienen las otras que ya mencioné. Otro estudio que hicimos más recientemente en el 2014, que fue para los estudios técnicos justificativos de Las Peñas, Los Ocotillos en Ciudad Guzmán, fue muy interesante porque estábamos en este momento, estamos tomando el curso de que un parque vecino puede contribuir como un gimnasio y ayuda a bajar los riesgos de la obesidad. Bien, ese es uno de los marcos. Aquí yo presento los grupos de estudiantes que han participado. Esta es una de las cosas que yo planteo, que hemos tenido muy poca capacidad de vincularnos. Las instituciones públicas, como nosotros como institución educativa, tenemos mucha necesidad de entrenar mejor a nuestros estudiantes para que lleguen a una vida más vinculada a la realidad, una vida profesional. Y esa es una de mis propuestas. Aquí ven en el mapa que hemos tenido actividades en el bosque, en el ejido La Primavera. Para nosotros ha sido técnicamente fácil, pero logísticamente se complica porque en realidad no tenemos todos los elementos. Y esto yo creo que es la parte donde necesitamos investigar. Parece que es muy sencillo, pero necesitamos resolver este tipo de situaciones para poder mejorar las relaciones interinstitucionales. Ese es prácticamente mi planteamiento. Por ejemplo, vemos que la realidad es muy compleja. La información que nos gustaría que el público supiera acerca del bosque de la primavera puede llegar a ser muy compleja, pero también la podríamos simplificar de acuerdo a los niveles de edades, niveles de intereses, niveles de disciplinas. Entonces, yo propondría que hiciéramos un sistema de comunicación de 3 niveles, desde muy simple hasta el medio y el alto. Aquí estoy citando una publicación de la revista Science que salió en este mes de octubre, donde habla de que utilizar datos para la conservación del agua, de tomar, el agua de consumo humano, no de tomar, sino de consumo humano, lo que se llama fresh water. Es muy importante que lo hagamos con toda la ciencia que tenemos al alcance. Y entonces, cuando nosotros hacemos proyectos, nos falla la parte de que sean de largo aliento y utilizar Big Data, los datos como muy exhaustivos, de múltiples niveles, de múltiples disciplinas. Ese tipo de proyectos creo que deberíamos de ya pasar a realizarlos, porque el bosque de la primavera es nuestro primer proveedor de agua, pero el público tiene que saberlo. Pero también tenemos que el público sería el primer apoyador para que se generaran mejores investigaciones. Y creo que los problemas del agua que se nos avecinan con el cambio climático es algo que lo vamos a tomar en serio cuando llegue o antes. Esa es una buena pregunta. Bien, en cuanto a esa investigación, aquí yo quiero señalar que la propuesta sería que nos involucráramos en la educación formal, la no formal y la informal. Y quiero señalar la importancia de las instituciones sociales en la comunicación acerca del bosque de la primavera. Y luego también, por otro lado, tendríamos que hacer investigaciones en cómo los medios masivos de comunicación están funcionando para la comunicación sobre los temas del bosque. También tenemos gran necesidad de cómo funciona la comunicación en medios interpersonales. El tema grande desde hace varios años para acá, todo el mundo dice, denme la información en redes sociales. Cuando le preguntas a la gente, es ok, te voy a dar la información, ¿y cómo la quieres? En 1993 querían en la televisión. Pues sí, así como que suena como perezoso, ¿no? Las redes sociales ahorita ya son la gente muy activa, pero también se convierten en un riesgo, y por eso es que la investigación nos ayudaría a tener mejores prácticas para no equivocarnos, porque en este asunto
de las relaciones públicas, te equivocas una vez y ya no hay vuelta para atrás. Y tenemos que tener mucho cuidado con las fake news, de que igual se pueden salir de las manos y si la gente no está informada, hacemos que la gente sea presa de las fake news y tendríamos que estar también preparados para trabajar y operar en medios de comunicación en modo pandemia. Bien, yo creo que la pregunta entonces sería, ¿cómo le vamos a hacer para lograr la vinculación entre las instituciones, sumar esfuerzos y avanzar en la comunicación pública? Entonces, un comentario que está escrito en el resumen es que requerimos mejorar nuestras prácticas y convertirlas en mejores prácticas. Y esta transición se logra haciendo un verdadero vínculo entre la investigación y la acción, lo cual en ciencias sociales se llama investigación-acción. Y es aquí donde la misión universitaria se entrelaza en sus tres ejes: educación, investigación y extensión. No parece que suene muy complejo, pero yo creo que no lo hemos logrado. En mi experiencia de trabajo con los ayuntamientos, con los gobiernos del estado, de varias administraciones, hasta con el gobierno federal, hay como cierto celo de que quién debe ser la estrella. Y creo que deberíamos de dejarle saber al público que vamos de la mano. Y con eso podríamos mejorar nuestras fuerzas de cada institución y que cada quien haga lo que le toca. La vinculación ha sido la parte más flaca de nuestro trabajo y creo que las instituciones sociales como los gobiernos necesitan hacer un esfuerzo que las universidades se vinculen a ellos y nosotros como universidad tenemos que tener una visión de cómo le vamos a hacer. Eso tal vez requiere investigación, acción, pero si tenemos la visión lo podríamos lograr. Gracias.